caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Amén. Entonces, recordando un poquito, el libro de Samuel está ubicado en un tiempo todavía en que el gobierno provenía de Dios y se iba a iniciar un proceso de transición hacia el establecimiento de un rey para el pueblo hebreo, muy semejante a como las naciones de entonces estaban gobernadas. Dios tiene sus planes, por supuesto, pero parece ser que el pueblo hebreo se apresuró un poco, no tuvo la suficiente paciencia. El día de ayer estuvimos hablando sobre el tema de la paciencia en el desayuno de los varones, ¿verdad? Y lamentablemente la falta de paciencia, la premura, nos lleva a actos que no son buenos para el Señor y nos encontramos desafiando la voluntad del Señor, nos encontramos en rebeldía contra Dios. Y pues vamos a ver eso en estos capítulos justamente. Recordemos que Samuel fue el último juez, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuando estudiamos el libro de Jueces? Que el pueblo se rebelaba contra Dios, se daba la idolatría, apostasía que llamamos. Luego venía como resultado la opresión y eran sujetos de los pueblos vecinos, de ser maltratados, humillados, sometidos, etc. Ellos se arrepentían, clamaban a Dios y Dios, en su infinita misericordia, les enviaba un libertador, un juez, que lo conocemos así, ¿no? Como tal, un juez. Habíamos contado 13 jueces, incluyendo a ver, si estamos atentos en la clase, ¿quién era? Débora, una mujer que era jueza, profetisa y jueza. Bueno, luego tenemos también el penúltimo juez. ¿Quién fue? El número 14. ¿Se acuerdan? El penúltimo. Si el último es Samuel, ¿quién fue el penúltimo? Antes que él. Elí, el sacerdote Elí. Recuerden que él gobernó, él juzgó. La Biblia dice así, claramente, que él juzgó a Israel. ¿Por cuántos años? 40, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así es. Y al morir Elí, le sucedió a Samuel, ya sabemos, ¿no? Y él también se constituyó en un juez. Y él, como vamos a ver después, él trata de dejar esa labor a sus dos hijos. Lamentablemente los hijos pues no anduvieron en los caminos del Señor, así como su padre Samuel, y entonces fue el pretexto que estaba esperando el pueblo de Israel para hacer el caso de pedir un rey, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces a esto. Como ustedes pueden ver en la primera página está el bosquejo de los capítulos, ¿verdad? Cómo están divididos los capítulos. El ascenso de Saúl, del capítulo 8 al 12. Y vemos que del capítulo 8 encontramos el requerimiento pecaminoso del pueblo por un rey, ¿no? De pedir un rey. Israel pide rey, 8, 1 al 22. Luego del 9, versículo 1 al capítulo 10, 16, Samuel unge como rey a Saúl, en privado primeramente. Y luego se anuncia públicamente su asignación en el capítulo 10, del 17 al 27. Encontramos que pues ya lo presenta, ¿no? Ante todo el pueblo. Del capítulo 11, del 1 al 13, la elección de Saúl de ser rey se confirma. Y esto es a raíz de una gran victoria que Dios, no Saúl, Dios. Recuerden, todas las batallas de Israel se ganaron gracias
al Señor, a Dios, porque Él es el que garantizaba la victoria. No era el pueblo de Israel en sí, aunque el pueblo era usado para la guerra. El pueblo tenía que participar y moría gente, por si acaso, moría gente. Muy bien, entonces derrotó a los amonitas, leemos en el capítulo 11 del 1 al 13, ¿no? Los amonitas eran una tribu, ¿no? Los descendientes de Amón. Por este lado, que fue uno de los hijos de Lot, ¿se acuerdan? Moab y los amonitas descendían de uno de los hijos de Lot, que fue resultado pues de este incesto que habíamos hablado tiempo atrás, ¿no? Ellos comenzaron a hacerle afrenta a Israel, pero recuerden que la mayoría de las tribus estaban para este lado, así que ellos le hacen afrenta a este pueblo, Jabes de Galaad, que está para el lado oriental. Hubo un rey que se llamó Naas. Lo vamos a ver esto porque lo podemos leer. Y entonces se inicia así, y a raíz de ello, como nos vamos a dar cuenta, eso influyó también para que el pueblo estuviera presionando y tratar de exigir a Samuel que les nombre un rey, como las otras naciones, porque todas las naciones tienen un rey, ¿por qué nosotros no tenemos rey? Nosotros estamos aquí esparcidos como tribus salvajes y queremos ser más civilizados de repente. ¿Cuál sería la postura de ellos? Bien, y Dios les dio la victoria y los derrotaron, y se confirmó realmente las virtudes que tenía Saúl para realmente ser un gobernante. Bueno, eso lo vemos así. Luego vemos que el reino, de forma ya oficial, se reconoce en Gilgal. Saúl fue escogido en Mizpa, aquí, pero su confirmación, esto es Benjamín, esto es Efraín y esto es Manasés occidental. Gilgal estaba en la parte más baja de Manasés occidental y una vez lo dijimos, y era allí donde estaba ¿qué? El tabernáculo. Y en consecuencia ahí estaba el arca de Dios, ahí estaba la presencia de Dios oficialmente hablando. Dios está en todo lugar, por supuesto, pero para propósitos de interceder por su pueblo, para propósitos de entender que a Dios se le tenía que buscar allí, era en ese lugar, donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo. Dios había prometido, donde vayan ustedes y pongan el tabernáculo, yo voy a estar allí, en el arca. Ese es el lugar oficial de comunicación. Por eso es que fue muy importante, aun cuando lo nombraron rey en esta ciudad que se llama Mizpa. Hay una ciudad más que siempre es bueno recordarla, estaba por aquí más o menos, Ramá. ¿Alguien se acuerda por qué es importante Ramá? Era la casa de Samuel, ahí vivía Samuel, quiero decir, en ese lugar, en Ramá. Muy bien, entonces, estoy yendo primeramente al resumen que tienen ustedes arriba. Hemos leído, ¿verdad?, los capítulos 8 al 12, ¿sí? Es muy importante que leamos, pero de todas maneras estoy tratando de hacer algo como resumen. Se congregó el pueblo en Gilgal y oficialmente lo nombraron. Y finalmente, Samuel dice, bueno, yo he envejecido y pues ya tienen rey, y entonces les hace una exhortación. Tienen ustedes que seguir a su rey y tienen que obedecer a Dios. Tienen que servir a Dios, porque de otra manera ustedes y su rey van a perecer si ustedes no obedecen a Dios. Les hace una exhortación final. Pero incluso antes de esa exhortación final, les hace una advertencia con una especie de milagro, una suerte de fenómeno sobrenatural, porque estaban en el tiempo de la siega del trigo, ¿no? Este es el tiempo ya, pues como decimos, el verano. Y les dice, ¿ustedes saben qué es la siega del trigo? Sí, dijo el pueblo. Ok, pues hoy van a conocer que Dios no está contento con lo que ustedes han hecho de haber pedido un rey.
no al tiempo de Dios, sino al tiempo de ustedes. Porque Dios tenía como parte de sus planes darles un rey de todas maneras, ya lo vamos a ver. Entonces les dice que va a hacer llover y van a caer truenos y todo eso. Y en efecto ocurrió eso y el pueblo tomó conciencia. Porque pues imagínense una tormenta de lluvia en tiempo de verano, es algo que no se espera, ¿verdad? Es algo sobrenatural. Era para mostrar que Dios se estaba manifestando allí y estaba en desacuerdo con la decisión que había tomado el pueblo por su propia cuenta. El pueblo lo entendió así y pues se atemorizaron, ¿no? Y le dijeron a Samuel, pues a todos los pecados que hemos tenido le hemos agregado esto de pedir un rey a nuestro tiempo, a nuestra manera. Entonces ruega por nosotros, por favor, que no nos vaya a destruir. Y les dice Samuel, no teman, no se preocupen, Dios todo lo encamina bien. Nos hace recordar a Romanos, ¿no? Que a los hijos de Dios todas las cosas les hacen. Dios nunca pierde. Incluso cuando nosotros nos descarriamos para la izquierda, para la derecha o por un lugar que no se supone que no debemos ir, Dios aún así lo usa. Dios permite que pasen muchas cosas. Esa es una lección importante que creo que podemos aprender aquí. Dios siempre va a encaminarlo, a menos que nosotros directamente nos rebelemos contra Dios. En ese caso Dios nos va a quitar. No les aconsejo, hermanos, que hagan eso, nunca. Porque Dios cuando quita, lo saca de en medio a uno. Si uno está directamente contra Dios, contra sus planes. Una cosa es hacer algo equivocado, incorrecto, y otra cosa es rebelarse directamente contra Dios. Y vamos a ver que eso le pasó a Saúl, porque él se rebeló directamente contra Dios y Dios lo quitó. Y si nosotros cometemos un error similar, pues nos va a pasar lo mismo. No es que seamos reyes, ni mucho menos, ni mucho más o menos, pero nos podemos encontrar en una situación similar. Tengamos mucho cuidado, reflexionemos. Muy bien, ahora sí, vamos. Israel demanda un rey. Si usted tiene sus hojas a la mano, por favor, sería bueno. Los versículos, todo eso, lo he escrito aquí para no demorar buscando, ¿verdad? En la Biblia o en los teléfonos. Empezamos. Dice, el pueblo de Israel había ya considerado seriamente en varias ocasiones durante la era de la teocracia, durante el tiempo de los jueces, los otros jueces, la idea de que un rey terrenal gobernase sobre ellos. Nos acordamos de Gedeón. Recuerden que después de su victoria, el pueblo le ofreció, ¿no? Le dijeron, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, toda tu familia. Ustedes que nos han dado esta tremenda victoria, tú y tu descendencia deben ser nuestros reyes. El pueblo ya estaba entreteniendo esa idea. Entonces se juntaron todos los de Siquem. Este es otro versículo, está en el capítulo 9 y 6. El de Gedeón es el capítulo 8, versículo 22. Y hay otro personaje, uno de los descendientes de Gedeón, ¿no? Este fue Abimelec, pero era hijo de otra mamá. Y él hizo matar, ¿recuerdan? A los 70 hermanos de él, hijos de Gedeón también. Y le dijeron, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey. Allí nomás, en esa región, no de todo el pueblo hebreo, pero de esa región, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Y después ya sabemos que Dios ejecutó juicio en este personaje. El pueblo peleó contra Siquem, el pueblo peleó contra Abimelec. Abimelec mató a la gente de Siquem y en ese batallar murió Abimelec. Le cayó alguien lanzó por el muro, ¿sí se acuerdan? Una rueda de molino. Y le cayó en la cabeza y lo mató. Y como era mujer, le dijo a su escuela, mátame, no voy a hacer que digan después que una mujer lo mató. De una forma tan humillante como murió este tipo. Eso es lo que le pasó. Pero esta idea floreció para convertirse en una realidad cuando Samuel envejeció. Se hizo evidente para los ancianos de Israel que era el momento de pasar a una monarquía. Y se hizo evidente por el problema de que los hijos de Samuel, desafortunadamente, pues no andaban en los caminos del Señor. Y eso les dio excusa
a los ancianos del pueblo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, la casa de Samuel. Vinieron a ver a su casa. Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. El asunto desagradó a Samuel y fue una ofensa contra el Señor. Dice en capítulo 8, 6 al 7, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y aquí viene la aclaración que les quiero hacer, porque había comentado que Dios tenía como plan ponerles un rey, de todas maneras. Dice aquí, debemos observar que la idea de un rey estaba dentro del plan de Dios. Esto lo leemos en Deuteronomio 17, 14, 20, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, meditará en esa ley el rey, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón del rey sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Pero en esta ocasión, ahora en el tiempo de Samuel, dice, la demanda de un rey era errónea por dos razones fundamentales, dice aquí. En primer lugar, la demanda era prematura, es decir, que no estaba siendo indicada por Dios, que no estaba siendo promovida por Dios, que no estaba siendo anunciada por Dios. El pueblo se estaba adelantando, era prematura esta petición. En segundo lugar, la demanda de un rey era errónea porque la actitud de ellos era errónea. ¿Qué significa esto? En primer lugar, era prematuro, lo estaban pidiendo antes de que Dios les diga, pero la actitud de ellos era equivocada también. ¿Por qué? Porque no estaban buscando a Dios, primeramente. Simplemente estaban diciendo, danos un rey. Y no estaban buscando a Dios. Hemos leído que en Deuteronomio Dios había establecido pautas, que todo tiene que hacerse a través de Dios. Y que el rey iba a tener una copia de la ley, de los estatutos, para revisarlos diariamente, meditar en ellos y cumplirlos, hacerlos por obra. Bien. Y el otro detalle es que ellos lo hicieron, nos vamos a dar cuenta de esto más después, al continuar. Justo cuando viene esta premura de los amonitas, cuando atacan, aunque aquí no se dice, pero más después lo vamos a entender, es que la amenaza de los amonitas les hacía pensar, necesitamos un rey que salga delante de nosotros y que pelee las guerras como otras naciones también, ¿no? Para que el pueblo se anime. Tener un rey era algo espectacular seguramente ante los ojos de algunos, especialmente los líderes, los ancianos. Leemos aquí, la oposición de Samuel. Samuel pues obviamente se opuso en primera instancia, ¿verdad? Era una condena del espíritu y de los motivos del pueblo para pedir un rey. Ellos querían tener un rey como tienen todas las naciones, está en el capítulo 8, versículo 5. Fue también una declaración tácita de falta de fe en el poder y la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos hubieran acudido a Dios y Dios los habría defendido de los amonitas.
y no habrían tenido ningún problema, pero les faltó fe. Y dijeron, nos vamos a defender mejor si es que tenemos un rey, si ese rey va delante de nosotros, que pelee nuestras guerras, así como las otras naciones. Dice, querían un rey que fuese delante de ellos y que hiciese sus guerras. El Señor consoló a Samuel, de alguna forma, diciéndole que la nación no estaba rechazando al profeta, sino al mismo Dios. En 8:7 hemos leído esto. Aquí tenemos la culminación del rechazo del gobierno de Dios por parte del pueblo de Israel. Pero había estado dándose a lo largo de todo el periodo de los jueces. Siempre estaban rechazando a Dios, porque siempre volvían a la apostasía, a la idolatría. Dios concedió la petición de Israel y les dio lo que querían. Es decir, aquí se ve esta virtud de Dios y parte de su soberanía, por supuesto, de que Dios permite, Él es soberano. Dios permite a veces hasta las cosas equivocadas que se nos meten en la cabeza. Dios no nos agarra de la oreja, oye Miguel, eso no está bien, no lo hagas. Dios permite. Si decidimos mal, Dios permite. Y por lo general decidimos mal cuando no buscamos a Dios, ¿no? Tomamos decisiones sin acudir a Dios primeramente. Con todo, Dios lo permite. Va a ser peor para nosotros, va a ser más duro. De repente Dios tenía cosas muchísimo mejores y nosotros nos contentamos con las migajas que veíamos materialmente hablando, en vez de tener una visión espiritual mucho más grande, basada en la fe. Muy bien. Dios concedió la petición, pero también les advirtió de lo que les esperaba con esta nueva forma de gobierno, lo vamos a ver después. Este cambio de gobierno demandaba unos pesados impuestos sobre el pueblo. Bajo la forma de gobierno de Dios anterior que había en la teocracia, no había necesidad de impuestos para financiar el gobierno civil. No había rey, ni una corte, ni programas, ni autoridades civiles. El pueblo podía vivir exento de impuestos. Pero esto cambió de forma radical cuando recibieron la monarquía, cuando decidieron la monarquía. Con respecto a esto es digno de mención la instrucción que Dios dio a Samuel en el momento en que el pueblo pide rey. Dios quería que el pueblo reconociera el singular beneficio del que habían estado gozando bajo su teocracia. ¿Sí? Ahora agárrense porque el rey les va a pedir. Lo que yo no les pedía, el rey se los va a pedir y se los va a quitar. Y los que hemos leído nos recordaremos de lo que hemos leído, que habla de que va a pedirle a sus hijos para que sean soldados, corran delante de sus carros, para que se encarguen de las armas de guerra, de los pertrechos de los carros, a sus hijas para que sean perfumadoras, amasadoras y otras labores de mujeres, y les iban a diezmar su campo, sus granos, en fin, tenían que dar al rey, porque el rey iba a tener también pues sus siervos, y el rey tenía que mantener a sus siervos, y en última instancia, ¿quién es el que mantiene a los siervos? Es el pueblo. Es como cuando escuchamos actualmente, ¿verdad? Decir, ay, quisiéramos que se pongan más impuestos a los ricos para que pues alcance para los pobres, ¿no? Pero ingenuamente no nos damos cuenta que al final los que son pobres son los que terminan pagando más. Bueno, esa es otra historia. La unción de Saúl y su reconocimiento como rey de Israel. Evidentemente Dios dio a Israel la clase de rey que querían, porque el pueblo andaba buscando un rey, un buen rey, pues, ¿no? Que tenga apariencia y que impresione no solamente a nosotros, sino a nuestros adversarios, a nuestros enemigos. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Saúl era hijo de Cis, de este hombre, joven y hermoso, ¿ah? Guapo el tipo.
Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, quiere decir que tenía un cuello largo. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, tenía una presencia impresionante el tipo, ¿verdad? Impresionante. Pero tenía la intención, Dios tenía la intención de emplearlo de una manera especial, significativa. Mañana a esta misma hora, leemos en el capítulo 9, 16, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Le adelanta esta información, le adelanta Jehová a Samuel. Y dice, y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Luego vemos que Samuel ungió primero a Saúl como rey en privado. Bueno, ya sabía Samuel que era este benjamita, Saúl, hijo de Cis. No, dice, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, ya habían hablado para esto, ¿no? Incluso Samuel le había dicho, olvídate de las asnas que se habían perdido, que tu papá te envió a buscarlas, ya las han encontrado, más bien tu papá debe estar preocupado por ti. No te preocupes por eso. Sube conmigo, vamos. Y lo llevó al lugar donde estaban los convidados. 30 personas muy importantes del pueblo. Gente muy importante. Ahí lo llevó. Y lo puso en un lugar preferencial. A él y a su criado. Imagínense el criado también. Mirando así a gente noble para todos lados, para acá. ¿Y qué hacemos aquí nosotros, Saúl y yo? Les dio un lugar preferencial. Y le dijo al cocinero, tráete la espaldilla que te dije que la guardes. La mejor porción de carne se la dio ahí a Saúl. Me imagino cómo estaría la gente, ¿no? Murmurando. Oye, ¿has visto? A ese fulano que no es ni noble ni nada. Le han dado la mejor porción, la espaldilla con todo lo que tiene ahí. ¿Qué estarían comentando, no? Yo creo que no tenían idea, no tenían la menor idea de qué es lo que iba a pasar con él. Muy bien, dice aquí. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, porque ya se habían decidido irse, ¿no? Dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Parece que Samuel no confiaba en el criado, a lo mejor era muy boca suelta. Así que, y se adelantó, dice el criado, y le dijo a él, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Wow, me imagino cómo estaría sorprendido Saúl, diría, que me va a declarar, ¿de qué se trata esto? Porque lo que le había dicho al comienzo, ¿no? Que ¿para quién es esto tan codiciable, sino para ti y para la casa de tu padre? Y él dijo, pero ¿por qué? Si somos de una familia muy pequeña y de Benjamín, que es la tribu más pequeña. ¿Recuerdan que Benjamín casi desapareció? ¿Sí? La reconstruyeron a la tribu de 600 sobrevivientes, porque la gran mayoría de la tribu murió, los mataron. Entonces, por eso la más pequeña de las tribus, y dentro de esa tribu pequeña, mi familia es de las más pequeñas, de la más pequeña. ¿Por qué me hablarías esto? Bueno, y leemos en el capítulo 9, continuando, en el capítulo, 10, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, un depósito, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Yo creo que ahí fue la cosa más dramática que puede haber ocurrido, porque ahí sí ya no había ninguna duda de qué es lo que realmente Samuel estaba diciendo. Tú eres el rey, Dios te ha escogido, tú eres el rey. Y luego le ungió en una ceremonia pública. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Miren que esto de la unción ocurrió en forma privada, cuando ya iban al extremo de la ciudad, que iban saliendo. Lo reunió a todo el pueblo, a los principales, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, os libré de mano de los egipcios,
y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, ¿no? Como quien dice, mal agradecidos. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. No nos interesa nada más, solo pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Ahora Samuel tenía la obligación de mostrar al pueblo quién era el rey y tenía que hacerlo de manera formal. No podía hacerlo pues en forma arbitraria, porque aunque él ya sabía y él mismo ya lo había ungido, él tenía de todas maneras que cumplir con el protocolo, por decirlo así. Tenían que llamarse a las familias para que se vea que de entre todas las distintas tribus, sus representantes, de ahí se iba a escoger. Y dice aquí, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, porque alguien podría decir también, ¿no? Aquí, pero si ya Samuel sabía, ¿para qué pierden el tiempo llamando a las demás tribus? Ya sabían que venía de la tribu de Benjamín. Y por último, ni siquiera debieron molestarse en llamar a las familias de la tribu de Benjamín, sino que hubieran llamado directamente a Saúl, ¿verdad? No, pues tenía que cumplirse el reglamento. Dice aquí, y fue tomada la tribu de Benjamín, no, después de descalificar a las otras tribus. Me imagino que iban viniendo y Samuel diría, no es esta tribu. ¿Quién sigue? Tampoco es esta tribu. La que continúa, no, tampoco es, hasta que llegó Benjamín, esta es la tribu. Pero de esa tribu había que hacer llegar las diferentes familias de esa tribu. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, aquí viene lo chistoso. Lo buscaron, pero no fue allá. Digo chistoso porque es un poquito, la situación es un poquito hilariante. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Ya sabían que era de esa familia, pero ahora sí que ven el varón. ¿Quién de ellos? Y respondió Jehová, he aquí, él está escondido entre el bagaje. ¿Qué nos dice esto del carácter de Samuel? Que era un poco tímido. De Saúl, perdón. Que era un poco tímido. O quizás temeroso, cobarde, quién sabe. Se había escondido. Él ya sabía que era el rey, pero no tenía el valor de decir, bueno, me han escogido a mí, yo soy el rey, aquí estoy. Y punto. No tenía el carácter, parece ser, de esto. Y eso va a ser motivo de que alguna gente comience a dudar de él. Lo vamos a leer, dice aquí. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, otra vez dice aquí, ¿no? Era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¿No? Qué tremendo, en el capítulo 10, 17 al 24. Aquí leemos que casi como paréntesis, por decir así, ¿no? Un poquito respecto a la unción, dice, el aceite de la unción era cuando se empleaba en el culto un símbolo del Espíritu Divino. Recuerden, el aceite siempre ha simbolizado al Espíritu Santo. Pero en la consagración de un rey, en la consagración regia, marcaba el don que Dios hacía de su espíritu, ¿no? Entregarle su espíritu de manera especial al rey de Israel para administrar su gobierno. Administrar su gobierno. Este es lo que nosotros conocemos como el título de ungido. Más después, David se va a referir a Saúl, ¿no? Yo no puedo tocar al ungido de Dios. No, pues, es algo especial. Dice, el título de el ungido se empleaba solo de manera absoluta para referirse a un monarca. Posteriormente la palabra devino el título del gran descendiente de David, Davidita dice aquí, que iba a venir y a completar el esperado reino de Dios, es decir, el Mesías. En total el nombre ungido se usa 39 veces en el Antiguo Testamento.
en 23 ocasiones es el título para el rey de Israel, el rey reinante de Israel. Aunque fue ungido como rey de Israel, algunos dudaban que realmente pudiese dirigir a Israel. Lo leemos aquí en el capítulo 10, versículo 27. Dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Mas Saúl disimuló. Yo pienso que estos tipos estuvieron presentes cuando Saúl estaba escondido. Bueno, y como eran muy maliciosos, dijeron, este cobarde, ¿qué nos va a librar él? Lo tuvieron en poco. Bueno, dice, pero las credenciales de Saúl, sus habilidades, sus destrezas, dice, como rey quedaron confirmadas, firmemente establecidas, cuando condujo a Israel a una gran victoria militar en Jabes de Galaad. Hay un detalle, recuerden que para este tiempo Saúl ya había sido ungido por Dios. Saúl ya tenía el Espíritu de Dios que iba a guiarlo. Pero Dios en esos tiempos, como ustedes recordarán, por ejemplo, el caso de este juez Sansón, el Espíritu Santo venía en situaciones específicas y luego se retiraba. ¿Qué diferencia tiene esto con nosotros en la actualidad como creyentes, miembros de la iglesia? El Espíritu Santo viene y después se va. Ya lo tenemos al Espíritu Santo. De hecho, es nuestro sello, es la garantía de que pertenecemos a Cristo, de que pertenecemos al Señor. Okay, entonces el Espíritu Santo no es que viene y después se va, y no tiene sentido que estemos cantando, Espíritu Santo, ven a mí. No, ya está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos está enseñando, nos está guiando, o trata de guiarnos, y a veces nosotros nos rebelamos y tercamente no obedecemos y no nos va bien por no obedecer. Pero ya lo tenemos al Espíritu Santo. Algunos dicen, no, pero tengo que orar para ser lleno del Espíritu. Nomás a lo mejor tengo un pequeño porcentaje del Espíritu Santo, de repente tengo un 10% del Espíritu Santo o un 1%, pero yo quiero el 100% del Espíritu Santo y quiero ser lleno, entonces voy a orar para que todo el Espíritu Santo venga a mí. No, mi hermano, tú y yo ya tenemos el 100% del Espíritu Santo. Lo que el porcentaje no corresponde al 100%, es nuestro nivel de obediencia. Eso hace la diferencia. Un creyente lleno del Espíritu Santo es alguien que obedece plenamente a Dios, que ninguna de las áreas de su vida está reservada, que toda su vida pertenece a Dios. Ese es un creyente lleno del Espíritu Santo. Todos los demás que tenemos áreas reservadas, que no le hemos entregado todo a Dios de nuestro ser, pues no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es obedecer. ¿Ok? No necesitamos hacer ningún ritual, ninguna cosa, ni pedidos especiales. No, simplemente obedecer. Obedecer lo que Dios pone en nuestro corazón. Leemos ahora sí este evento. Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Aquí tenemos a Jabes de Galaad, ¿no? Para el lado oriental. Esto vendría a ser el, ¿cómo se llama este río? Que desemboca aquí en el Mar Muerto, en el Mar Salado. El río Jordán, ¿verdad? Dice así, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes de Galaad dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Humildemente, ¿no? Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Qué bárbaro este tipo, todo soberbio, ¿no? Cuando el pueblo prácticamente estaba diciendo, te vamos a servir, haz alianza con nosotros y nosotros vamos a estar contigo. No, él les dice, si quieren hacer alianza conmigo, entonces sáquense el ojo derecho, todos ustedes, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Es decir, que
que este rey estaba buscando ocasión para pelear contra todo Israel. Estaba buscando una excusa. Dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. No, porque ya sabían qué es lo que realmente buscaba este rey. No. Si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, ¿no? Saúl vivía en Gabaa, en esta ciudad por aquí, debajo de Gabaón y de Ramá, por acá vivía Saúl. Saúl se había ido y había vuelto después que lo habían nombrado rey, después que lo habían ungido, después de que lo habían oficialmente reconocido en Gilgal, regresó a su tierra y estaba, parece, atrás de unos bueyes, estaría trabajando seguramente. Leemos aquí. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Porque dijeron, ahora la cosa se pone color de hormiga. Cosa seria. Los amonitas es un pueblo grande y bien armado. Y he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes. Ahí que estaba trabajando, parece Saúl, ¿no? Era trabajador. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, miren, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, porque tenía el Espíritu de Dios. Se encendió en ira por la tremenda ofensa que este rey hacía contra Israel, que este rey hacía contra Dios, no solamente contra Israel, sino contra Dios. Y como él tenía el Espíritu de Dios, por eso Dios le permitió llenarse de esa ira. No era una ira mala. Más después él va a tener una ira mala. Lo vamos a ver en capítulos posteriores. Dice aquí, y tomando un par de bueyes, de los que él estaba teniendo ahí de su trabajo, tomó un par de bueyes, dice, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y de Samuel. Eso fue un desafío, un reto a todo el pueblo. Pero ustedes dirían, no, pues habría gente que se harían los, como decimos aquí con jerga muy popular, dirían, algunos se harían los locos y no le harían caso. Pero hay un detalle. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, que Dios siempre está trabajando, siempre. Así que había miedo en el pueblo por parte de Dios, temor que le había puesto Dios. Y salieron como un solo hombre, como uno solo, salió todo el pueblo, en pos de Saúl y en pos de Samuel. Dice aquí, y los contó en Besec, en esta ciudad, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Pongan atención a esto, porque quien escribió esta parte parece que ya distinguía entre el Israel, los del norte, y los del sur, Judá. Como que ya hacía esta distinción, ¿no? 300 de Israel y 300,000 y 30,000 de Judá. Porque ustedes dirían, pues un momentito, está hablando de 300,000 de Israel. Judá no es parte de Israel. Pero el que escribe, como que hace esta distinción. Por eso es que les dije en la introducción que tuvimos al libro, es que algunos piensan que Samuel mismo no puede que él no haya escrito este libro. Es muy posible. Por eso les decía, no podemos ser dogmáticos. Aun cuando los rabinos y la tradición judía piensa que los primeros 24 capítulos fueron escritos por Samuel, es lo que la tradición dice. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron, por supuesto, ¿no? Buenas noticias, nos viene a librar, no voy a perder mi ojo derecho. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Pero pues ya sabían ellos que venía ayuda.
Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. Interesante. Aun cuando la victoria viene por parte de Dios, el pueblo de todas maneras lucha, pelea. Porque nosotros podemos decir, oiga, la victoria la da Dios, entonces me voy a sentar ahí, a acostarme. ¿Para qué voy a ir a evangelizar? ¿Para qué voy a ir a entregar folletos? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a participar en los ministerios? Si la victoria viene de Dios, la victoria viene de Dios, es cierto, pero Dios usa a su pueblo. Entonces no tenemos excusa de no hacer nada, por si acaso. La victoria viene de Dios usándonos. Muy bien. Dice aquí, en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Dice que se metieron en medio del campamento de los amonitas. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué tal osadía? Y miren que era un pueblo relativamente más pequeño, Israel, ¿no? Comparado con los amonitas. Los amonitas eran un pueblo muy grande y se metieron en medio, directo al grano donde estaba el centro, a pelear, dice. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Estuvieron pelea y pelea hasta que se puso caliente el día. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Huyeron. Y sin duda Dios estuvo participando aquí en este evento. El pueblo entonces dijo a Samuel, aquí viene la cosa. ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos a esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Hasta aquí todo venía bien con Saúl, ¿verdad? Actuando sabiamente, actuando mesuradamente. Porque otro hubiera dicho, no, mátenlos, pues estos son los que se burlaron de mí. No me trajeron presente el día que me eligieron como rey. Aquí aprovecho, es mi oportunidad, los voy a liquidar. No actuó así. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Tras esta gran victoria que llevó al general reconocimiento de Saúl como rey, Samuel dejó sus funciones como juez de Israel, traspasó la autoridad civil a Saúl y exhortó a Israel a temer y obedecer a Dios. Aquí está esto que ya les comenté, ¿no? Que hay lluvias y truenos y el pueblo arrepentido, ¿no? Dice, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Dice, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es hora de la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante Jehová, ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad en todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Les dio esa advertencia. Ok, mis hermanos, hemos terminado. Para la próxima vez vamos a leer los capítulos del 13 al 17. Vamos a despedirnos. Padre Santo, ahora te damos por este día. Gracias por la oportunidad de abrir las Escrituras, tu palabra. Enséñanos, Señor, todo lo que tú quieres que aprendamos, Padre amado, de estas enseñanzas. En Cristo Jesús.
Amén.